Bien, les invito a abrir sus Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Si usted está de visita y no tiene Biblia, comparta, por favor. Si usted está a su costado y tiene Biblia, compártala con alguien que no tenga. Por favor, apague su celular, ¿no? Póngalo en modo avión o apáguelo, por favor, para que no se distraiga y no distraiga también a los demás. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Allí en nuestras Biblias. Recuerde que estamos hablando acerca de eventos futuros y la semana pasada ya entramos netamente en lo que es la gran tribulación. Estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 6 y en el capítulo 6 encontramos entonces la gran tribulación. Y los juicios de Dios comienzan con la apertura de los sellos, ¿no? La apertura de los sellos. Son 7 sellos. Estuvimos hablando de los 6 sellos. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6. Entonces comienza la gran tribulación, se abren los sellos. Recuerde que estamos en los 3 primeros años y medio. La apertura de los 6 sellos abarcan los 3 primeros años y medio, es decir, la mitad de la tribulación. La tribulación representa la última semana de Daniel, como habíamos hablado ya anteriormente, es decir, 7 años. De esos 7 años está dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, los primeros 3 años y medio han sido cubiertos por el rompimiento o la ejecución de los juicios de Dios de los sellos. 6 sellos, 6 sellos. Bien, ahora falta el último sello. El último sello va a dar apertura al otro juicio, a una serie de juicios llamado las trompetas, y eso va a abarcar la segunda mitad de Apocalipsis, la segunda mitad de la gran tribulación va a abarcar, es decir, el séptimo sello abre, todos los sellos están, todos los juicios, perdón, están unidos. Entonces, la séptima trompeta va a aperturar, la séptima trompeta es la apertura de entonces, perdón, el séptimo sello, disculpen, es la apertura de los 7 sellos, de los 7 juicios que vienen a continuación, y el último de estos juicios termina siendo la apertura de los 7 juicios finales. Bien, entonces hemos visto la primera parte, la primera apertura, los sellos, el primer juicio, los sellos, y van en 6 juicios específicos. Ahora, recuerde por favor que el capítulo 6 termina con una pregunta. ¿Se acuerda? El versículo 17, si puede verlo en su Biblia, por favor. Apocalipsis 6, 17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién podrá ser salvo cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? Esa es la gran pregunta con la que termina el capítulo 6. Entonces, el capítulo 7 va a dar respuesta a esa gran pregunta. El capítulo 7 termina siendo entonces la respuesta a la pregunta del capítulo 6. ¿Podrá alguien ser salvo en medio de semejante despliegue de juicios, en medio de toda la ira de Dios? ¿Podrá alguien ser salvo en medio de la gran tribulación? El capítulo 7 nos va a dar la respuesta. Entonces, el capítulo 7 termina siendo, hermanos, la respuesta al capítulo 6, pero termina siendo un intervalo entre los sellos, el juicio de los sellos y la continuación la siguiente serie de juicios que se vienen en el capítulo 8. Bien, termina siendo un paréntesis que va a dar respuesta a lo que hemos estado mirando. Así que nos preparamos entonces con el versículo 1, pero antes vamos a orar. Oramos, por favor. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por el gran privilegio, bendito Padre, que nos das de poder congregar como iglesia. Gracias por las libertades que nos has dado en este país, Señor, y gracias por cada hermano presente. Rogamos en esta mañana, amado Señor, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver tus verdades, Señor, para que podamos guardarlas en nuestras vidas y sobre todo para que podamos vivirlas, Señor. Bendice a cada hermano, aleja de nuestra mente, Señor, toda distracción posible, para que podamos deleitarnos en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, versículo 1 al 3 en realidad. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjese esto, por favor. Versículo 1. Después de esto, dice, vi a 4 ángeles puestos de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Es decir, el apóstol Juan, después de esto, quiere decir después de la visión pasada. Juan recibe una nueva visión, y en esta nueva visión, ¿qué es lo que ve? A 4 ángeles ubicados en los 4 puntos cardinales, ¿no? Eso es lo que sucede. Es importante que vaya recreando la escena, por favor, en nuestras mentes, que vayamos recreándolo. 4 ángeles en los 4 puntos cardinales. ¿Qué hacían estos ángeles? Dice la Escritura, detenían los 4 vientos. La palabra que utiliza para referirse a detener está hablando de detenerlos firmemente, detenerlos constantemente y con fuerza. Está hablando de una acción continua. Están deteniendo los vientos estos 4 ángeles. ¿Para qué? La misma Escritura nos da la respuesta. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, el propósito de estos ángeles es detener el juicio. Normalmente los vientos van asociados con juicios de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo estos 4 ángeles? Están ubicados en los 4 puntos cardinales de la tierra y han recibido la orden de que detengan los vientos, detengan los juicios de Dios. Por eso les digo, el capítulo 7 termina siendo un paralelo antes del capítulo 8. Termina siendo un paréntesis. Dios está deteniendo temporalmente los juicios. Arrancamos el capítulo 6, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, hablando de los sellos, ¿se acuerda? Entonces, capítulo 7 dice, deténlos. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a detener los vientos, los juicios de Dios. Bien, dice, vi a otro ángel, dice, los juicios de Dios que van a afectar a toda la naturaleza. Fíjese, van a afectar la tierra, el mar y los árboles. Muy bien, los siguientes juicios entonces van a afectar, o los juicios que vienen, la naturaleza. Dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Muy bien, es decir, otro ángel, un quinto ángel. Hay 4 ángeles que están ubicados en los 4 puntos cardinales y aparece un quinto ángel. Cuando dice otro ángel, quiere decir otro ángel de la misma especie de los anteriores, del mismo tipo de los ángeles anteriores, la misma clase. Y dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es decir, comenzó a clamar. Cuando dice clamar es un grito de urgencia. Entonces están los 4 ángeles ubicados, listos para ejecutar los juicios de Dios, y aparece el quinto ángel y dice, grita con voz de urgencia, que se detengan, que no juzguen, que van a paralizar por un instante los juicios que van a caer sobre la tierra. Y dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Literalmente, no comiencen a dañar, esperen. ¿Por qué tenían que esperar? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué tenían que esperar? Versículo 2, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, estos 4 ángeles deberían de esperar que se haga una acción. Sellar en las frentes a los siervos de Dios. Les iban a poner un sello de protección que indicaban que los señalaba como su propiedad. Los iban a sellar, iba a haber un sellamiento de los hijos de Dios. Estos siervos, note por favor, estos siervos, para poder identificarlos, son sellados para ser protegidos. Estos siervos, vamos a ver más adelante, van a ser, van a ser los 144,000 judíos. Bien, a quienes les van a poner un sello especial en la frente, los 144,000 judíos. Y note por favor que son señalados como siervos de Dios. En el griego utiliza la palabra doulos para siervo. Recordemos que en el griego hay diferentes tipos de palabras para referirse a los niveles, a los diferentes niveles de siervos. Y cuando habla acá literalmente significa esclavos. El doulos era el esclavo más bajo, era el siervo más bajo, era el esclavo literalmente. Entonces lo que está diciendo la Escritura dice, espérate hasta que sellemos a los esclavos de Dios,
a los siervos de Dios. Una bonita forma de demostrar su dependencia hacia Dios. Entonces se les va a poner un sello de protección. ¿Para qué servía este sello? Para protegerlos, recuerde, para protegerlos. La idea acá es lo mismo que sucedió en Éxodo capítulo 12, ¿se acuerda? Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto. Perdón, y entonces antes de dar muerte a los primogénitos, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que poner una marca en sus puertas, ¿verdad? De sangre. La Pascua, poner una marca. Entonces cuando pasaba el ángel de la destrucción, el ángel de la muerte, miraba esa marca y no los tocaba. Entonces, eso es básicamente lo que vemos, esa escena es la que vemos acá en Apocalipsis capítulo 7. Dios dice, detengan el juicio porque vamos a sellar a los siervos de Dios, los escogidos de Dios. Dios va a poner una marca sobre estos siervos, sobre estos escogidos, que los va a proteger de los juicios que vienen a continuación, para que ellos puedan desarrollar abiertamente su trabajo. Bien, ahora, algo interesante. Fíjese por favor Apocalipsis 13:7. Si bien es cierto, Dios los va a proteger de los juicios que vienen, pero no van a ser protegidos de la mano del anticristo. Apocalipsis 13:7, por favor. Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió, hablando de la bestia, del anticristo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nota, es decir, Dios va a sellar a sus siervos con el fin de protegerlos, ¿no? De los juicios que vienen, es decir, los juicios que vienen no les va a afectar a ellos, pero eso quiere decir que no van a ser librados de la mano del anticristo. Versículo 4, por favor, Apocalipsis 7. Versículo 4. Entra en escena los 144,000 sellados, los 144,000 sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 8 nos empieza a dar la descripción. ¿Cuántos vienen de cada tribu? Amén. 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Gad, 12,000 sellados de la tribu de Aser, etc. Es decir, estos 144,000 son judíos. Son judíos. Ahora, valga la anotación acá, estos 144,000 no es el número de creyentes salvos de toda la tribulación, por si acaso. Este número, estos 144,000 no son todos los salvos de la tribulación, no. Estos 144,000 no son los salvos judíos, tampoco, tampoco. Estos 144,000 es un grupo especial de creyentes judíos apartados de Dios, que son los que van a llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, estos 144,000 no son los únicos salvos, por supuesto que no, porque va a haber más salvos, vamos a ver a continuación. No son los únicos judíos que se salvan. Note cómo malinterpretan, por ejemplo, mucha gente, en este caso los testigos de Jehová, malinterpretan, porque dice, tenemos que hacer, ¿no? Obras, etcétera, para ganar un cupo, ser uno de los 144,000, porque son los únicos que se van a salvar. No, señor, estos no son los únicos que se van a salvar. Son 144,000, 12,000 de cada tribu, que van a ser los grandes evangelistas de la gran tribulación. Eso es lo que ellos van a hacer. Escogidos, tienen características especiales, son los grandes evangelistas y son ellos los que van a llevar el evangelio. Un pasaje paralelo de todo lo que va a suceder en Apocalipsis, usted puede verlo en casa, es Mateo capítulo 24. Y ahí es cuando, por ejemplo, Cristo menciona que el evangelio llegará a todas partes del mundo, será predicado en todas partes del mundo. ¿Cuándo sucederá eso, hermanos? ¿En qué tiempo? En la gran tribulación. En la gran tribulación, estos 144,000 judíos, creyentes judíos, serán los encargados de llevar el evangelio a toda lengua, a toda nación. El evangelio se va a predicar por todo el mundo. Entonces va a haber un gran avivamiento espiritual que serán ellos los encargados. Ahora observe, por favor, estos 144,000 son salvos. Son salvos. Vea las características. Dice, tienen el sello de Dios en sus frentes. En las escrituras, el sello indica propiedad. Entonces han sido sellados, van a ser sellados en sus frentes, pertenecen a Dios. Ahora, note que este sello es el nombre de Cristo y del Padre en sus frentes. Apocalipsis 14:1, por favor.
Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Han sido sellados. ¿Con qué han sido sellados? Con el nombre de Cristo y el nombre del Padre en sus frentes. Versículo 4. Estos han sido redimidos de los hombres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, estos 144,000 son judíos, es un grupo especial y son salvos. Por eso que son llamados siervos de nuestro Dios, siervos de nuestro Dios. Son salvos, definitivamente son salvos. Vea que siguen al Cordero, son judíos que se han convertido al cristianismo, son judíos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, en esta visión del capítulo 7, ¿qué encontramos? Encontramos a 4 ángeles que han sido detenidos por un quinto ángel de la ejecución de los juicios de Dios. Temporalmente, hace un lapso y dice, no destruyas la tierra todavía, espérate, hasta que tengamos que sellar a los siervos de Dios. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Los 144,000 judíos. Pero en la visión que Juan recibe en el capítulo 7, encontramos un segundo grupo, que no son los 144,000, hay un grupo adicional. Fíjese por favor, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí, note por favor, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Hay un segundo grupo, se da cuenta, dice, después de esto, es decir, hay una visión diferente. Después de lo que Juan ve al primer grupo, los 144,000, mire entonces un segundo grupo. Y en este segundo grupo, ¿qué observa? Hay una gran diferencia. Note que el primer grupo, ¿dónde se encuentra? En la tierra. Los 144,000 van a ejercer su ministerio en la tierra, van a ser sellados y tiene que ver con la predicación del Evangelio. El segundo grupo habla de una multitud que nadie puede contar, solamente Dios. ¿Y dónde está esta multitud? En el cielo. Están en el cielo con ropas blancas, alabando al Señor y con palmas en sus manos. ¿Sí? Las ropas blancas identifican su victoria en Cristo. Han obtenido la victoria con la justicia a través de la muerte de Cristo. Eso significa las ropas blancas. Y tienen palmas en sus manos, señal de gozo, señal de alabanza. Entonces están alabando al Señor, son salvos y están alabando al Señor. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué están haciendo? Alabando. Versículo 10, por favor. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Vea qué hermosa declaración que hacen estos creyentes. La salvación pertenece a nuestro Dios. Qué gran verdad. Hermanos, la salvación, no hay nada que el hombre pueda hacer para obtener la salvación. Amén. La salvación es enteramente de Dios. Somos salvos por pura gracia de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda aportar, le pertenece enteramente al Señor. Y este es el motivo de la alabanza. El ser humano no contribuye absolutamente en nada a su redención. Ahora, pregunta, dice, ¿y de dónde son? Dice el anciano. Una voz sale y dice, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Esta multitud innumerable que están delante del trono de Dios. Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche. En su templo, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son, hermanos, esta gran multitud? Hay una multitud que no se puede contar, es decir, una multitud enorme. ¿Quiénes son?
Son los que han venido ¿de dónde? De la gran tribulación. Son los que han salido, son los salvos de la gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿en la gran tribulación se salvará gente? Por supuesto que sí, una multitud enorme de personas se salvarán. Es cierto que Dios va a ejecutar su juicio sobre el mundo, pero también es cierto que la misericordia de Dios se extiende aún en la gran tribulación. Mucha gente va a ser salva. ¿Va a haber judíos salvos? Por supuesto, van a ser los grandes evangelistas. Muchos judíos se convertirán al Señor. ¿Habrá gentiles salvos? Por supuesto, una gran multitud. Y note por favor en el versículo 9 de dónde viene esta multitud. Dice una multitud que nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y lenguas. Entonces, ¿de dónde salen ellos? De todo el mundo. De todo el mundo. Habrá gente salva de todo el mundo. De todo el mundo. Lo más probable es que será el resultado de la obra evangelista de estos 144,000 judíos, ¿no? De estos 144,000 judíos. Y qué interesante, dice que han lavado sus ropas. Han lavado sus ropas en el Cordero. Son salvos por la sangre de Cristo. Esa es la descripción que nos da. Y es por eso que están delante del trono de Dios. ¿Qué hombre, qué ser humano podría estar presente en el trono de Dios, delante del trono de Dios, si no fuese por la sangre de Cristo? Si no fuese por la justicia de Cristo puesta en nuestras vidas. Entonces, la gran pregunta es, ¿habrá salvos en la gran tribulación? Sí. ¿Se acuerda cómo terminaba el capítulo 6? ¿Quién podrá mantenerse en pie con estos juicios? ¿Podrá alguien salvarse? Capítulo 7 nos da la respuesta. Sí, mucha gente se salvará. ¿Se van a salvar judíos? Se van a salvar gentiles. Muchísimos se salvarán. Ahora, ¿cuál será la base de salvación en la gran tribulación? ¿Cómo es que la gente se salvará en la gran tribulación? Esa es la pregunta. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 6. La gente en la gran tribulación, hermanos, se salvará como se ha salvado a lo largo de toda la historia. El plan de Dios sigue siendo el mismo, y esto es por fe. Por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, ¿se podrá agradar a Dios sin fe? No, es imposible. Entonces, ¿sabe cómo se salvará la gente en la gran tribulación? De la misma forma como se salva la gente en este tiempo, por fe. Y de la misma forma en que se salvaron los creyentes en el Antiguo Testamento, por fe. Los creyentes, hermano, en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, siempre se salvaron por fe. Por eso que Abraham es el prototipo de la fe. Creyeron, tenían que poner su justicia. Recuerde que todo judío entendía lo que hacía. Cuando ellos presentaban un sacrificio, tenían que poner sus manos sobre el sacrificio. Ese era un reconocimiento que la culpa era suya, pero también era una transmisión de su culpa. La culpa personal era transferida a la víctima. Y era la víctima la que se convertía en su sustituto. Y era la víctima la que moría en lugar suyo. Un hermoso cuadro de lo que Cristo iba a hacer en un futuro por nosotros. Amén. Entonces, el judío tenía que poner su fe en un Salvador que iba a ejecutar. Y el libro de Hebreos nos aclara que ningún macho cabrío ni ningún toro podría cubrir la sangre de estos animales, podría cubrir el pecado. Pero Dios hizo la provisión. Entonces, el judío cuando transfería, cuando ponía sus manos, reconocía que era pecador delante de Dios, como sucede hoy en día. Reconocía la necesidad de un sustituto y ponía su fe en que este sustituto sería provisto por Dios en un futuro. Amén. Tenía que ejercitar su fe. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Se nos presenta el Evangelio, tenemos que poner nuestra fe en creer que Dios, que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero que Dios ha provisto para nosotros un sustituto, muerto hace casi 2000 años atrás. Y tenemos que tener fe en que ese sustituto fue la provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, los santos del Antiguo Testamento ejercían una fe futura, nosotros en un evento pasado. Y los santos de la gran tribulación también serán salvos por fe de la misma forma.
Recuerde, nadie será salvo por obras. Nadie será salvo por perseverar. Nadie será salvo por mantenerse fiel, por mantenerse bueno. No, la salvación no, porque eso termina siendo obra. La salvación es enteramente por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese por favor Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando? De los creyentes en la gran tribulación, porque dice el versículo 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Juan los identifica como sus hermanos, eran creyentes. Versículo 11, ¿cómo han vencido? ¿Cómo han obtenido la salvación? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo obtuvieron la salvación? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo obtenemos nosotros la salvación? Por medio de la sangre del Cordero. Versículo 17 del mismo capítulo, por favor. Versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer acá es Israel. Vamos a ver eso más adelante. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, contra los judíos y los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Testimonio de Jesucristo, salvos por fe. Han sido salvos por fe, han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Entonces la salvación en la gran tribulación, ¿cómo será? Será por fe. Será por fe como siempre ha sido. En segundo lugar, será por obra o resultado del trabajo del Espíritu Santo, como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Note por favor, hay mucha gente que dirá, pero bueno, es cierto que en la gran tribulación, antes de la gran tribulación, la iglesia se va, ¿verdad? Y con la iglesia se va el Espíritu Santo. Bueno, sí, es cierto, se va la iglesia. Pero recuerden, hermanos, el hecho que la iglesia no esté presente no quiere decir que el Espíritu Santo deje de trabajar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a diferencia de la iglesia, hoy el Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes, pero también trabaja en la vida del inconverso. En el presente siglo, Dios habita en el creyente. Amén. A través del Espíritu Santo vive en el creyente. En el Antiguo Testamento, hermanos, no era así. El Espíritu Santo no habitaba de forma permanente en los creyentes. Sin embargo, el Espíritu Santo obraba a través de la palabra para traer convicción en la vida de las personas. Es decir, no puede haber salvación sin la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento fue así, y lo mismo sucederá en la gran tribulación. El Espíritu Santo también trabajará en la gran tribulación. Fíjese, por favor, Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Tenemos acá el famoso encuentro del Señor Jesucristo con Nicodemo. En este pasaje, antes de leerlo, Jesús se encuentra con Nicodemo. En este punto, estamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Si bien es cierto, en las páginas dice el Nuevo Testamento, claro, empieza a relatar, pero estrictamente. ¿Cuándo empieza a surgir el nuevo pacto? ¿Con qué empieza a surgir el nuevo pacto? Con la muerte del Señor Jesucristo. Si no hay muerte, no hay nuevo pacto, ¿no? No hay testamento. Entonces, cuando Cristo tiene el encuentro con Nicodemo, estrictamente está ubicado en el Antiguo Testamento, está todavía en el Antiguo Testamento. Bien, le está hablando a un judío en el Antiguo Testamento. Bien, y note lo que le dice. Respondiendo a Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Es decir, Nicodemo tenía que experimentar para ser salvo como judío del Antiguo Testamento, tenía que experimentar ¿qué? El nuevo nacimiento. Amén. Un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es resultado de ¿qué? Del trabajo del Espíritu Santo. Por eso le digo, en el Antiguo Testamento eran salvos por fe y era el resultado de la obra del Espíritu Santo en sus vidas.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el Espíritu Santo el encargado de ministrar la salvación en la vida de las personas. Fue así en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Joel, por favor. Al libro de Joel. Capítulo 2, versículo 28 al 32. Entonces, el hecho que en la gran tribulación el Espíritu Santo no habite en los creyentes, porque no va a habitar en los creyentes, eso no impide que el Espíritu Santo no haga su obra regeneradora en la vida de las personas. Solo el Espíritu Santo nos puede regenerar. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel 2, 28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Leyendo así simplemente este pasaje, ¿dónde nos ubica? ¿De qué está hablando Joel en el capítulo 2? ¿Se acuerda? Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuándo ocurrió? Apocalipsis capítulo 6, la gran tribulación. ¿Cuándo va a suceder el día grande y terrible y espantoso de Jehová? La gran tribulación. Y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Si bien es cierto, se citó ese pasaje en el Nuevo Testamento, pero estrictamente ¿de qué está hablando? La gran tribulación. Todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Porque en el monte de Sión habrá salvación. La salvación va a venir de parte de los judíos, la gran tribulación. Y note el versículo 28, 29. Los jóvenes verán visiones, etc. ¿Y qué va a suceder? Derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro citó este pasaje en el libro de los Hechos, diciendo que el cumplimiento se había dado en Pentecostés. Pero sin duda también nos está mencionando un evento que va a suceder en la gran tribulación. Es decir, en la gran tribulación, ¿cómo se salvará la gente? Bueno, la gente se salvará por fe en el Evangelio. El Evangelio será predicado, que es el único medio de salvación. Será predicado y tendrá que ser creído por las personas. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra regeneradora. Es la misma forma en que se ejecutará la salvación. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, habrá salvación, una limpieza personal. Israel como tal será salvado y tendremos las promesas del milenio. En resumen, la obra de salvación de todos los santos en todos los tiempos depende, hermanos, única y exclusivamente de la obra de Cristo. Y solo el Espíritu Santo es capaz de aplicarla felizmente al corazón. La salvación ofrecida durante la gran tribulación será recibida por multitudes de judíos y gentiles, la cual culminará con la salvación de Israel y la bendición entonces del milenio. Ahora, hemos visto varios pasajes y encontramos entonces cómo se salva la gente o cómo se salvará en el Antiguo Testamento. Ahora una pregunta, hermano. ¿Ha puesto usted plenamente su fe en el Señor Jesucristo? ¿Es usted realmente salvo? Hemos venido viajando por diferentes pasajes viendo cómo se salvaban los judíos del Antiguo Testamento, cómo se salvaban en el Nuevo Testamento, cómo se salvarán en la gran tribulación. Pero yo le pregunto, ¿es usted salvo? ¿Ha puesto su fe en el Evangelio de Jesucristo? ¿Está usted confiando en el Evangelio de Jesucristo o está confiando en algo más? ¿Está usted confiando única y exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz o está usted confiando en sus propias obras? Déjeme ser muy directo y quizás esto va a ser chocante, pero si usted está confiando en la obra de Cristo, usted dice, sí, yo creo en Dios, yo reconozco que Jesús murió por mis pecados, yo reconozco que Jesús resucitó, pero también confío en algo más, algo adicional. Yo creo que esto
pero tiene que ser añadido por mi perseverancia, tiene que ser añadido por mi fidelidad, tiene que ser añadido del bautismo, tiene que ser añadido de cualquier cosa que usted pueda pensar. Cuidado, lo más probable es que usted no haya entendido el plan de salvación y por ende usted no sea salvo. Tenemos que confiar única y exclusivamente, hermanos, en la obra de Cristo para ser salvos. Porque si nosotros ponemos nuestra fe, y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6 y el capítulo 11 también, que si es por obras, ya no es por fe, y si es por fe, ya no es por obras. Es decir, la salvación no es un elemento combinado. Es como nosotros muchas veces, a veces yo uso esta ilustración para referirlo, disculpen. Nosotros decimos, sí, bueno, esto representa la salvación, fe en Jesucristo, en la obra de Cristo. Dice, sí, yo quiero la obra de Cristo, pero también necesito mis buenas obras, pero también necesito, y empiezo a añadir cosas a la obra de Cristo, pero también el bautismo, la membresía a la iglesia, y pienso que mientras más cosas tenga, mientras más obras tenga, mientras más cosas pueda lograr para Dios, voy a estar más equipado para presentarme delante de Dios. Recuerde, solamente hay una forma en la que Dios puedo estar presente o puedo ser acepto a la presencia de Dios. Y esa obra ya la hizo el Señor Jesucristo, es aceptar simplemente la muerte y la resurrección de Cristo y aplicar su sangre a mi corazón. Es lo único que necesito. Cuando yo creo esta verdad, la veo y la creo, el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en mi vida. No necesito nada más para salvación. Después de eso, sí, habrá un cambio en mi corazón, sin duda. No seré la misma persona. Y eso hará que mi vida empiece a cambiar, pero eso será la consecuencia de algo que sucedió. No confíe en sus buenas obras. No hay obra alguna que puede satisfacer a Dios. Solamente hay una obra que puede satisfacer a Dios. La muerte y la resurrección de Cristo. Nada más. La sangre de Cristo es lo único que puede satisfacer la deuda que tenemos con Dios. ¿Ha puesto usted su confianza? Si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro? Termino diciéndole lo siguiente. Yo por años, antes de entender la verdad del Evangelio, yo era una persona muy religiosa. Y al ser una persona muy religiosa, yo creía como mucha gente que si ponía mi confianza en diferentes cosas, iba a ser salvo. Yo había puesto mi fe en una creencia equivocada. Cuando me presentaron la verdad del Evangelio, era totalmente diferente. Me costó aceptar esa verdad, pero finalmente, por la gracia de Dios, pude entender que el Evangelio se trata de aceptar simplemente el sacrificio de Cristo, que yo no puedo comprar la salvación, ni puedo hacer nada por ganarla, es simplemente aceptar el regalo de Dios. ¿Está usted 100% seguro de que es salvo? Recuerde, el capítulo 7 termina con esto, que nos está demostrando, sí hay salvación. ¿Podrá alguien ponerse de pie, mantenerse de pie frente a los juicios de Dios? Capítulo 7 nos dice, sí. En medio de gran tribulación, en medio de gran persecución contra los creyentes, mucha gente, miles de personas, una multitud que no se puede contar, dice la Escritura, estarán de pie en resultado de la salvación. Pero recuerde que no termina ahí. Entramos la siguiente semana al capítulo 8. Y en el capítulo 8 se abre el séptimo sello. Y al abrir el séptimo sello va a desplegar los siguientes juicios que vienen a continuación. Esos juicios tendrán que ver con la segunda mitad de la gran tribulación y recuerde que los juicios van aumentando en intensidad. La primera mitad es lo que se conoce como los dolores de parto. Cristo mencionó como los dolores de parto. Ya entramos a la segunda mitad. Y le aseguro que si la primera mitad nos sorprendió, va a ver que la segunda mitad va a ser mucho más intensa, los juicios de Dios se van a desplegar y eso veremos la siguiente semana. Tanto así, le doy un adelanto, fíjese por favor en Apocalipsis, capítulo 8, le doy un adelanto. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se abre el séptimo sello y se hace silencio. La actitud que habla, lo que vemos acá y en el versículo 2, y por todo lo que empieza a describir a continuación, antes de entrar, recuerde, el séptimo sello va a abrir el juicio de las trompetas. Entonces el séptimo sello contiene
el juicio de las trompetas. Y la séptima trompeta contiene los juicios de las copas. Todavía vienen una serie de juicios. Pero fíjese, se abre un gran silencio. Pero la idea que da Apocalipsis acerca de esto es un silencio de expectativa. Es la idea cuando uno llega, por ejemplo, a algún lugar y ve una catástrofe y la gente se queda con la boca abierta, no sabe qué decir. Cuando hay gran peligro, se queda con la boca abierta, con la expectativa. ¿Qué vendrá? ¿Qué más nos sucederá? Esa es la idea que da en Apocalipsis 8. Es tan fuerte el juicio que viene que todo el mundo guarda silencio por media hora. Pero no un silencio de esperar qué sucede. Sí, es un silencio de expectativa, de expectación, mejor dicho. Es un silencio de qué terrible lo que se viene, al tal punto que no hay palabras para expresarlo. Y se quedan en silencio por lo que está o por lo que va a venir. Imagínese. Ahora es el día de salvación, dijo el apóstol Pablo. Hoy es el día de salvación. Qué importante es compartir el evangelio, hermanos, con otras personas. Hoy, gracias a Dios, no estamos experimentando nada de esto. Tenemos libertad, no estamos siendo perseguidos. Es buena oportunidad para compartir el evangelio con nuestros familiares en primer lugar, con nuestros amigos y nuestros conocidos.